Muy buenas compas, acá Igna García del grupo de estudiantes autoconvocados de la 1. Esta vez en un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de ficheros. Ok, para empezar vamos a definir un fichero como un archivo. Ok, un fichero es, por ejemplo, un documento de texto, un TXT. Este puede contener información o tiene información. Ok, esta información va a ser o es manipulada por nuestro programa, o sea que desde nuestro programa nosotros podemos guardar información o leer información que haya en el fichero. Ok, para abrir ficheros o para usar los ficheros vamos a darles dos características a estos. La primera es su ruta, o sea, dónde está ubicado, y la segunda es el modo de apertura, o sea que nosotros le tenemos que decir previamente si este fichero lo queremos abrir como lectura, como escritura, como lectoescritura y otros modos más que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hasta ahora un fichero tiene dos características, su ubicación y su modo de apertura. Contiene información importante para el programa o va a servir de contenedor de información. Y pasemos a hablar de las rutas. Las rutas pueden ser absolutas o relativas. Absolutas es cuando se nombra la ruta completa, o sea, la ubicación exacta con todos los parámetros. Por ejemplo, acá, un archivo que está en la carpeta documentos y la carpeta documentos está en la carpeta user. User está en la carpeta usuarios en el disco C. Entonces, nosotros no le vamos a decir solo mi archivo.txt, le tenemos que decir la ruta completa. Si estamos hablando de ruta absoluta, esta es la ruta real. Cuando nosotros abrimos el explorador de archivos, nos ubicamos en una carpeta y vemos que tiene la barrita de navegación arriba, le damos clic ahí, copiamos y vamos y la pegamos en C. Algo importante de definir antes es que en Windows las barras estas son invertidas, pero para definirla como una ruta en C hay que darse las vueltas a barras normales, así que si copian y pegan la dirección, asegúrense de dar vuelta a las barritas porque si no, no va a funcionar esta ruta. Y después la ruta relativa es cuando se nombra la ruta, pero a partir de la perspectiva de donde está tu código fuente, o sea, tu programa. Pongámosle que mi código fuente está en la carpeta documentos y el archivo está en la carpeta documentos. Entonces, para nombrar ese archivo con ruta relativa, le vamos a decir mi archivo.txt. Pongámosle que está en cualquier otra parte del disco, en cualquier otra carpeta, nuestro código fuente, ¿no? Y en esa carpeta tiene una carpeta que se llama archivos. Y adentro está el mi archivo.txt. Para nombrarlo desde una ruta relativa sería archivos barra mi archivo.txt. Lo decimos a partir de la ruta de donde se encuentra nuestro código fuente. Ok, entonces para definir la ruta de un fichero en C podemos usar estas dos alternativas, la ruta absoluta y la ruta relativa. Ahora, para abrir un fichero también dijimos que teníamos que definir el modo de apertura. Acá yo estoy definiendo los 5 modos de apertura que creo que son para mí los más importantes, pero si ustedes buscan ficheros en C, van a ver que hay cerca de 9, 8 modos de apertura, pero bueno, así que estos para mí son los más importantes, así que empecemos por la lectura. Con el carácter R definimos que ese fichero va a ser abierto para solo lectura, ¿ok? Va a haber un puntero al inicio del fichero y nosotros vamos a ir pudiendo leer palabra por palabra todo este fichero moviendo el puntero. Algo importante es que el archivo debe existir, ¿ok? No puede que no exista ese archivo, si no va a tirar un error. Después, para el modo de escritura está la W.
Es una de las opciones. No hace falta que exista el archivo. De hecho, es recomendable que no exista porque si existe, lo va a sobreescribir. O sea que, si nosotros teníamos un archivo con información y después lo abrimos con la W, borramos toda esa información. No hay vuelta atrás. ¿Ok? Así que la W es para crear archivos más que para abrir un archivo. Porque se sobreescribe. Ahora, si no queremos sobreescribir y queremos seguir escribiendo en ese archivo, tenemos el modo de apertura A. El modo de apertura A es de escritura. De no existir el archivo lo crea, así como lo hace la W, pero no sobreescribe el archivo. Y la escritura empieza desde el final. O sea, nosotros no vamos a ir estando escribiendo el principio del archivo, sino que al final del archivo. En cambio con W vamos a escribir siempre al principio y se va a ir moviendo al final. Luego tenemos el modo de apertura R positivo o R+. Esto es para el modo lectura-escritura. Tiene la misma condición que el modo R, que tiene que existir el archivo. No puede ser que no exista el archivo. No lo crea. Tampoco lo sobrescriba. Tiene que existir. ¿Ok? Y después el modo W+, también es lectura-escritura, pero pasa lo mismo que pasa con la W. Si no existe, lo crea, y si existe, lo sobrescribe. ¿Ok? Entonces, para leer un archivo tenemos el modo R, para escribirlo tenemos el modo W y el modo A. Depende de qué queramos hacer. Si la información que guardemos no es importante para las próximas usos del programa, podemos usar la W. En cambio, si es importante y la queremos dejar ahí, tenemos el A. Después, el R+ es para lectura-escritura. El puntero empieza al principio, así que hay que tener en cuenta eso. Y el W+ es también para lectura-escritura, pero como el W borra el archivo si existe y si no existe lo crea. ¿Ok? Entonces pasemos a ver unos ejemplos de cómo abrir un archivo. Para eso C nos ofrece una serie de funciones para que todo esto sea mucho más fácil. Con la función fopen, file open, podemos abrir un archivo pasándole como parámetro la ruta y el modo de apertura. Estos son char array. ¿Ok? Por eso acá vemos que defino dos char array, uno que es ruta, otro es el modo de apertura y se los pasamos como parámetros. ¿Ok? Acá podemos poner esto directamente acá y poner esto directamente acá. No es necesario ponerlo como variable. Otra cosa, para crear un archivo vamos a asignárselo a una variable y esta variable tiene que ser de tipo file puntero. ¿Ok? Vamos a usar punteros en los archivos. Entonces, el archivo va a ser un archivo de tipo file puntero. ¿Ok? Entonces, hacemos una asignación típica. La función es fopen de file open. Y entre los paréntesis vamos a poner el parámetro de la ruta y el parámetro del modo de apertura. No es necesario ponerlo como variables, pero acá lo puse para demostrar que tienen que ser char array. ¿Ok? Estos son tres métodos que nos van a servir mucho, además del fopen. Siempre que terminemos de usar un archivo, tenemos que hacer fclose, file close. Siempre. Terminamos de usarlo, lo cerramos. Queremos cambiar el modo, lo cerramos y después lo volvemos a abrir. ¿Ok? Entonces, fclose y la variable file, o sea, mi archivo es mi variable que contiene el archivo y es una variable tipo file. Entonces le decimos fclose y la variable tipo file, que en este caso es mi archivo. Otra función importante es feof, file end of file. Ok, esta función nos permite saber si nosotros nos encontramos al final del archivo. ¿Para qué es esto? Bueno, para cuando vayamos a leer y no sepamos cuántas líneas
hay en el archivo, lo que tenemos que hacer es un while mientras esto sea falso. Vamos a seguir leyendo. Cuando esto sea verdadero, vamos a parar de leer, porque si no vamos a estar leyendo basura o me va a tirar un error en el peor de los casos. Entonces feof me dice verdadero, me devuelve verdadero si es que estamos en el final de nuestro archivo. Y otra función también interesante es rewind. Rewind lo que nos permite es mover el puntero de nuestra lectura de archivo, nuestra escritura, al principio, directamente al principio. Entonces, ponele, nosotros estamos en el modo W+, estamos escribiendo, y llega un momento que quiero generar un informe o leer todo lo que leímos. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer primero un rewind y después empezar a leer el archivo. Un rewind lo que hace es mueve el puntero al principio. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a ver a las funciones que nos sirven para escribir en un archivo. Tenemos dos principalmente. Hay muchas más, obviamente, pero yo seleccioné estas dos porque me parece que son las más simples y más útiles. Primero tenemos fputS, ¿no? File put string. Esto lo que hace es escribir un string en nuestro archivo. Nosotros se los podemos pasar como una variable o se lo podemos pasar como una cadena directamente acá. Lo que hay que hacer es poner fputS y entre los paréntesis la cadena que queremos escribir y en el otro parámetro poner el archivo en el que la queremos escribir. En este caso, mi archivo, vamos a escribir nombre. Otra que es aún más atractiva, aquí esta es la que se usa aún más, es fprintf. En esta tenemos la posibilidad de hacer lo mismo, decirle en qué archivo escribirlo y qué vamos a escribir, pero también podemos pasarle muchos más parámetros. Por ejemplo, hola s, hola %s, y después le digo quién va a ser este %s. Lo interesante de esto es que no solo podemos hacerlo con una sola variable, sino que muchas y muchas. Por ejemplo, hola s, espacio, %i, espacio, %f, espacio, lo que se les ocurra, y ir poniéndolos acá como si fuera un printf de toda la vida. Ponemos los porcientos y vamos poniendo el nombre de las variables que queremos ir guardando. Ahora vamos a ver las funciones que nos sirven para leer un archivo. Esta, la más atractiva de todas, es fscanf. Funciona igual que un scanf. Lo que hacemos es decirle cuál es el archivo, decirle qué vamos a leer y decirle en dónde lo vamos a guardar. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ver un poquito de esto, pero aplicado a la práctica. Hasta la próxima.